Hola, ¿qué tal? Si has llegado hasta aquí debe ser porque tienes un montón de preguntas sobre el Realme 8 Pro. Realme, llámale como quieras, pero bueno, es una marca que no es tan conocida como los grandes Samsung, Xiaomi, Huawei, pero que todo el mundo que la conoce se queda muy gratamente sorprendido con su funcionamiento y sus prestaciones. Y aquí te voy a responder a todas las preguntas que se me han ocurrido sobre el Realme 8 Pro, y si la que tú buscabas no está en el vídeo, ponla en los comentarios, que si no yo, seguramente otro usuario te la sabrá responder. ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Endrino. Si eres suscriptor, gracias por volver. Y si no, ¿a qué esperas? Y dale a la campanilla, que así no te pierdes ninguno de los vídeos. Bueno, pues vamos con la primera pregunta. ¿Está bien diseñado? Oye, pues yo creo que sí, tiene un diseño muy moderno, muy actual. Si no, fijaros en la parte de atrás. Qué bonito que es. Quizá estas letras tan grandes, Dare to Live, que si no sabes lo que quiere decir, espérate un poquito y un poco más adelante en el vídeo te voy a decir qué significa. Bueno, y también tiene un sistema así de efecto cristal, ¿vale? Pero que, a ver, yo creo que es plástico. No estoy seguro, creo que es plástico, pero que le han dado un efecto cristal a la parte trasera. Y luego el módulo de cámaras pues también tiene una imagen muy actual. A pesar de ser el típico sensor de 108 megapíxeles, el típico módulo con 4 cámaras, sin teleobjetivo, etcétera, con un macro que no se va a utilizar demasiado, pero bueno, le han dado un nuevo aire visualmente y parece un teléfono algo más moderno que los típicos que tienen ese módulo con las 3 cámaras así en vertical, que bueno. Por delante la pantalla es absolutamente plana, me recuerda muchísimo a la pantalla del OnePlus Nord, que también es otro de las estrellas de la gama media que es alucinante y que va muy bien, y este no se queda demasiado atrás. Así que bueno, aprobadísimo el diseño, la ergonomía, la forma de agarrarlo que tienes, que se agarra muy bien a la mano, no resbala porque esta parte de atrás es antideslizante, además el peso es de 176 gramos, muy lejos de los 200 y pico que pueden pesar muchos otros teléfonos. O sea que muy bien, muy bien. Siguiente pregunta, ¿tiene agujero de auriculares o audífonos, como quieras llamarle, depende de desde donde nos estés viendo? Un saludo a Latinoamérica, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues sí, la respuesta es sí, tiene agujero para ponerle aquí tus audífonos o auriculares, porque los teléfonos de gama media piensan mucho en los usuarios que no tienen ese poder adquisitivo para poderte comprar un teléfono premium de 800, de 900 euros, de 900 dólares, de 1000. Bueno, pues si tú no te puedes comprar un teléfono tan caro, que lo entiendo perfectamente porque a ver quién se va a comprar un teléfono de 1300 euros, pues también es probable que tengas poco presupuesto para comprarte auriculares. Si no te los vas a comprar inalámbricos, Bluetooth y tal, pues a lo mejor te los compras con cable, o tienes algunos que tienes con cable en casa, pues los aprovechas porque aquí sí los puedes utilizar. Siguiente pregunta, ¿tiene radio FM? Es curioso porque la gran mayoría de teléfonos de gama media, gama de entrada, etcétera, tienen radio FM por lo mismo, ¿no? Porque si tú no te puedes permitir un plan de datos o una tarifa ilimitada y te gusta mucho escuchar la radio, puedes sintonizar la radio FM. Pues en este caso, el Realme 8 Pro no tiene radio FM. Y es curioso porque teniendo agujero para auriculares, pues también podrían incluirle el pequeño chip FM, que tampoco es tan caro porque lo tienen los teléfonos baratos. Pues en este caso no lo hemos encontrado, no está, no tienes radio FM. Vamos a por una de las preguntas más buscadas. ¿Qué tal la batería? Bueno, pues atención, tenemos que decirte que esta es una batería de 4500 mAh, es una batería buena, es una batería grande que te va a durar alrededor de un día y medio. La duración habitual es de un día y medio con un uso también normal. Si le metes mucha caña, pues igual se te va a quedar en un día, pero bueno, el día completo lo vas a tener. Además tiene una cosa buena que es la carga. Siguiente pregunta, ¿cuánto tarda en cargar? Pues aproximadamente unos 40-45 minutos te va a tardar en cargar de 0 a 100, y además en 17 minutos tienes la mitad de la carga, un 50%, gracias a este sistema de carga que se llama Super Dart, que es de 50 vatios y que le inyecta mucha energía de golpe con el cargador Super Dart que te viene en la caja, que además es de 65 vatios de potencia, es decir, que podrás cargar otros teléfonos que acepten una carga rápida más potente, porque este no va a pasar de 50. Siguiente pregunta, ¿qué tal el desbloqueo? Bueno, pues el desbloqueo vamos a decir que es correcto, tirando a bien.
no he tenido demasiadas quejas, más allá de algunas veces que sí, la verdad es que me ha fallado el desbloqueo. En estos casos, aquí como hay mucha luz, vamos a tener un buen desbloqueo. Va a desbloquear perfectamente tanto con el dedo como con la cara. Porque, por ejemplo, nos ponemos así, ¡pam!, y desbloquea muy fácil y muy rápidamente. Muy bien, muy bien. Pero en condiciones de menos luz, la verdad es que el bloqueo no es tan efectivo. No es un desbloqueo tan eficaz como a mí me habría gustado, pero bien, perfecto en todas las circunstancias, excepto en poca luz, el desbloqueo es correcto y la huella la agarra bastante bien. De hecho, es una de las cosas que ellos promocionan bastante, ¿no? Un sensor de huella dactilar ultra rápido. Bueno, pues sí, la verdad es que es rápido. Cuando te desbloquea es rápido, pero hay veces que no agarra bien la huella. Siguiente pregunta, ¿qué tal la pantalla? Bueno, pues bien, tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas pues menos buenas. Por ejemplo, es una pantalla AMOLED de 6,4 pulgadas, que tiene la hora siempre en pantalla, que tiene una relación de superficie de pantalla del 90,8%, que bueno, podría ser algo más, pero bueno, está bien, que brilla lo suficiente como para poder salir a pleno sol, tiene un brillo de 1000 nits y eso también es otra de las cosas que son muy positivas en esta pantalla, pero que en cambio pues tiene una frecuencia de actualización de 60 Hz, es decir que estamos en un tipo de pantallas que quizá la encontrábamos hace un par de años, pero ahora la mayoría de pantallas ya tienen de 90 Hz para arriba y para compensarlo pues nos han puesto una frecuencia de actualización táctil de 180 Hz para que así notes unos movimientos más fluidos, una respuesta al tacto mucho más rápida y bueno, una cosa pues por la otra. En términos de color y resolución, que sepas que es una pantalla Full HD Plus, es decir, de 180 de alto por lo que dé de ancho el teléfono, que tiene una resolución de alrededor de 400 píxeles por pulgada, que está bastante bien, y que en términos de color también me parecen unos colores muy equilibrados, muy ajustados y que no son sobresaturados como en otras marcas. Aquí tiene unos colores bastante más naturales. Siguiente pregunta, ¿viene con funda en la caja? Pues sí, viene con un protector de pantalla instalado, que no es de cristal, que es una lámina de plástico, pero bueno, que está bien y hace sus funciones. Y también te viene con la funda de silicona transparente, la típica funda que en este caso agarra muy bien el teléfono, lo agarra de tal manera que hay veces que cuesta mucho ponerla. Quitarla no cuesta tanto, pero a la hora de ponerla, oye, te vas a hacer daño en los dedos, pero cuando te quede puesta te va a proteger el teléfono mucho mejor que algunas otras fundas que te encuentras también en la caja. Siguiente pregunta, ¿qué tal las fotos y los vídeos? Pues yo creo que bastante bien. Para ser un teléfono así de gama media, no muy alta, un teléfono de gama media, yo creo que hace unas fotos muy decentes, muy buenas, muy interesantes, con un gran angular que está muy bien, con una cámara principal de 108 megapíxeles que luego te va a permitir hacer unos acercamientos bastante buenos, no vamos a decir que perfectos, pero bastante buenos, al menos hasta 3 o 5 aumentos. Luego tiene una cámara macro que te permite hacer fotos a 4 centímetros y luego tiene una cuarta lente que es de apoyo en blanco y negro, pues para ayudar pues a los desenfoques de fondo y a otras características. Y por último, la cámara frontal es de 16 megapíxeles. En cuanto a la calidad de las fotos, no soy el único que dice que hace unas fotos muy buenas para la categoría de teléfono que es, que cuando te lo compras no te vas a quedar decepcionado porque si buscas un teléfono que haga pues muy buenas fotos, pues las va a hacer. No es un teléfono de gama premium, pero oye, está muy bien, tiene ese sensor de 108 megapíxeles que te permite hacer un zoom de 3 aumentos, que es un zoom muy mejorado electrónicamente, que según ellos no tiene nada que envidiar al zoom óptico de 3 aumentos. También puedes hacer fotos enteras de 108 megapíxeles y luego acercar mucho y el zoom está bien. Pero cuidado, cuando haces fotos normalmente, así en plan sin necesidad de ser de 108 megapíxeles, cuidado con el zoom porque a la que pasas de 5 aumentos, pues ya a la que vas avanzando y vas ampliando más aumentos, pues cada vez la imagen se ve peor. En todos los teléfonos se deteriora algo la imagen, pero en este caso, pues la verdad es que un poco más. Y también según lo que estés fotografiando, si le haces una foto a un edificio que tiene superficies planas, pues no le va a costar demasiado acercar bien. Pero luego, si sacas fotos a algo, por ejemplo, que es como un cartel con texto, pues igual no te lo saca tan bien como tú esperarías. En términos de modo nocturno, tienes modo nocturno de vídeo y también tienes modo nocturno de foto, evidentemente, y tienes ese super modo nocturno, que no sé por qué no lo hacen directamente el super modo nocturno y no tienes que activar
activarlo tú directamente, pero bueno, que sepas que consigues una cierta mejora respecto a la cámara normal, pero no es un super modo nocturno extraordinariamente alucinante, maravilloso, de aquellos que te saca la luz de donde no la hay, porque si esperas eso vas a quedar decepcionado. Pero si tú lo que esperas es una cierta mejora entre el modo de cámara normal y el modo nocturno, pues entonces vas a ver que sí, que gana bastante cuando sacas la foto en modo noche. Pues bien. Y luego los vídeos los hace bastante bien también, hasta 4K, 30 frames por segundo, estabilidad bastante buena, pero tenemos ese problema que al hacer el súper estable, pues perdemos la capacidad de aumentar y de hacer zoom y de acercar la imagen. Pero bueno, el vídeo súper estable es bastante estable, es muy correcto para lo que es esta categoría, o sea que vamos a probarlo, aunque te recomiendo que no hagas unos barridos demasiado exagerados hacia los lados, porque entonces sí que vas a tener un problema de que te ratea la imagen. Pero más allá de eso, la fluidez es bastante buena. Siguiente pregunta, ¿es sumergible? Bueno, pues yo no lo he encontrado en ningún sitio. De todas formas, piensa que Realme es una marca prima hermana de Oppo y prima hermana de OnePlus y de Vivo, y que ellos lo que hacen es que no homologan o no certifican sus teléfonos como IP68, pero sí que te dan una serie de garantías no escritas en ningún sitio de que si le pasa algo al teléfono y se moja, no se va a estropear. Si se te cae en la bañera y lo sacas inmediatamente, tampoco se te va a estropear. Tiene una cierta resistencia al agua, pero como no la han valorado ni cuantificado, más vale que no hagamos el tonto y que si quieres lo puedes salpicar, pero no te vayas a hacer fotos submarinas a las Islas Medas porque te vas a cargar el teléfono. Pero bueno, bien, es la resistencia al agua habitual de los teléfonos que no tienen certificación. Hoy en día es muy difícil que un teléfono se estropee si le salpicas o le tiras un chorro de algo así de forma accidental. A ver, si lo sumerges ya es otra cosa, pero nada, unas salpicaduras o la lluvia, etcétera, no pasa nada. Siguiente pregunta, ¿tiene 5G? No, no tiene 5G, no tiene 5G y ese es el problema, porque claro, ahora, luego, poco después de sacar el Realme 8 Pro, ha salido el Realme 8 5G. Yo no acabo de entender por qué la versión Pro no tiene 5G, que debería tenerlo, porque cada vez estamos democratizando más el 5G para todas las gamas y todas las categorías de teléfonos. Pues sí, debería llevarlo, pero no lo lleva. De todas formas, de aquí a que la gente necesite el 5G para navegar o para hacer unas cosas u otras, bueno, pues va a pasar un tiempo. Todavía se está implantando y de momento la gente, mucho 5G, pero tampoco es aquello que lo necesites para vivir. Con el 4G, si tienes buena señal, ya tiras perfectamente. Siguiente pregunta, ¿cuáles son sus especificaciones básicas? Bueno, pues como te hemos dicho antes, es un teléfono que pesa 176 gramos aproximadamente, que tiene dos variantes, de 6 GB de RAM o de 8 GB de RAM, y en cualquier caso el almacenamiento siempre será de 128 GB. No vas a tener más, pero sí le puedes poner una tarjeta micro SD, porque tiene una bandejita donde le puedes poner una tarjeta de memoria y le puedes poner dos tarjetas SIM, o sea que es dual SIM. Y además utiliza el procesador Snapdragon 720G, que es muy buen procesador, da muy buen rendimiento en la gama media, puede con prácticamente todos los juegos sin ningún problema y te los ejecuta perfectamente y tiene una buena performance, que digo yo, y que es el mismo que lleva el Samsung A72. O sea que si tú te estás preguntando si puede competir con los Samsung o con los Xiaomi, pues yo te voy a decir que sí, rinde igual de bien o mejor que un Redmi Note 10 o Note 10T, rinde igual de bien que un Samsung Galaxy A72, que lo hemos probado recientemente, tiene muy buenas prestaciones. Quizá los Samsung tienen un poquito mejor de cámara, pero bueno, en cuestiones generales, si tú te compras este o te compras un Samsung que cuesta un poco más caro, vas a tener una experiencia de uso muy similar. Y en términos de Xiaomi, tampoco vas a echar mucho de menos el sistema operativo de Xiaomi, el MIUI, porque en este caso el sistema operativo que tiene es el Realme 2.0, pero no nos engañemos, es el ColorOS de Oppo. Es el mismo sistema operativo de Oppo puesto en un teléfono de gama media. Vale que igual los Reno son un poco mejores que este, pero este, por el precio que cuesta, tienes muy buen teléfono. Y atención a la pregunta, ¿cuánto cuesta? Pues la respuesta es que cuesta 279 euros la versión de 6 GB de RAM y 299 la de 8 GB de RAM. Que con 8 GB de RAM
RAM vas a tener un teléfono que no se te va a quedar trabado en ningún momento, y esa es una de las grandes valías de este teléfono. O sea que muy bien, es el segundo teléfono Realme que analizo. El anterior era el Realme X2 Pro y también me quedé muy satisfecho de cómo funcionaba, y en este caso pues también es un teléfono de menor categoría, pero cumple perfectamente en lo que es el rendimiento y en el día a día, cumple perfectamente en las fotos si no le pides mucho, tiene una carga muy rápida de 40 y pico minutos, o sea, carga rápida, y creo yo que es un dinero muy bien invertido. Y hasta aquí el Realme 8 Pro, ya me dirás qué te ha parecido en los comentarios. Gracias por ver el vídeo, suscribirte, darle al like y poner la campanilla, que así no te pierdes ninguno de los vídeos. ¡Hasta la próxima!